La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nuria Richard, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? A ver, vamos a intentar explicar, porque claro, tenemos un ministro de Cultura que debe ser lo más... A nosotros nos ha costado, entender. Es que claro, hacen unos jeroglíficos ellos mismos en su cabeza que dicen, vamos a ver, generación del 27. Dicen, no, la generación del 27 era prorrepública, era antifranquista, pero Franco estaba contra ellos y además la vamos a tomar contra Ignacio Sánchez Mejías porque era torero. Este no va a estar en el homenaje. No vamos a decir que es porque era torero, pero vamos a decir que Franco poco menos que se la tenía jurada cuando resulta que murió en el 34. Y dices, yo de verdad me he perdido por el camino, me he salido en la curva. O sea, hacen pero de verdad unos jiribiquis que ya, de verdad, yo ya no entiendo nada de cómo explica las cosas este gobierno ni las patochadas que se montan. Por resumirlo, pues el gobierno ha cancelado al poeta y torero Ignacio Sánchez Mejías de los actos por el centenario de la generación del 27, que presentó incluidos en un plan que se llama España en Libertad, que está elaborado para recordarnos que los 50 años de la muerte de Franco. Y además este acto se celebraba en junio en la residencia de estudiantes y en ese acto dijo Urtasun que era un acto de reparación y memoria y también dijo que la Edad de Plata le debe mucho al proyecto culturalista de la República. Y allí estaba presente el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que dijo que hubo una etapa en la que España iba en el camino correcto de las libertades con un sistema sí con defectos, pero era un sistema democrático hasta que una sublevación militar, un golpe de Estado, cercenó todas las esperanzas de una España en libertad. Imagínate los presentes, la cara que se les quedó. Tenía unos pequeños defectillos, sí. Por ejemplo, que no aceptaban los resultados electorales, una cosilla así de nada. Eso es. Luego que montaban golpes en el 34. Que desde el 31 quemaban iglesias. Exacto. Luego que tenían coches que iban acudiendo a la salida de las iglesias, cogían a gente y les pegaban pistoletazos en la cabeza. Pero vamos, nada, problemillas, detallines propios de una democracia creciente. Y este Torres, por cierto, es el vicepresidente de la Comisión de la Generación del 27. Tú imagínate, qué popurrí. Bueno. El primero en denunciar todo esto fue nuestro querido Andrés Amorós, que es el director del programa de Radio Música y Letra, escritor, crítico, catedrático, que ha escrito un libro sobre Ignacio Sánchez Mejías, que el último libro que ha publicado también va dedicado a la historia del toreo y la cultura, esa relación que no se puede disociar. Y además de todo eso nos está escuchando Andrés Amorós, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, qué historia tan abracadabrante, ¿verdad? Mira, si me permitís, antes de nada, y disculpan, no he escrito un libro sobre Ignacio, he escrito 4, lo cual quiere decir que, en fin, le estoy muy agradecido a Urtasun. Andrés. Primero, nunca ha habido una asistencia de público a los toros como en este último año, en buena medida gracias a Urtasun. Mira, ¿no? Además, de hecho hay que reconocer que a Urtasun le da lo mismo que hayas escrito 1, que 4, que 10, porque no se va a leer ninguno. Bueno, pero gracias a Urtasun más gente va a los toros, sin duda. Y gracias a Urtasun también, hombre, si yo he escrito 4 libros, quiere decir que lo considero, creo, pues una figura excepcional. Pero la verdad es que no era una figura, digamos, de actualidad, claro. Y ahora, de repente, gracias a Urtasun, pues otra vez de actualidad. Mira, el día 9 hablo en Sevilla sobre Ignacio, bueno, tú me llamas también, en fin, un disparate total. Ha explicado muy bien Nuria las fechas, que eso conviene recordarlo. Mira, el 14 de junio se presentó la conmemoración del centenario del 27 y la locura absoluta es que eso forme parte de los actos de los 150 años de la muerte de Franco. O sea, ¿qué tiene que ver el 27, la generación del 27 con la muerte de Franco? Y por eso está Ángel Víctor Torres allí. Y lo que hizo entonces el ministro es, digamos, ninguna mención ni de Ignacio ni de la tauromaquia. Claro, y eso es que es un error, porque mira, sencillamente, no es solo Ignacio, no es solo Sánchez Mejías, no es solo García Lorca. Hay una relación muy grande con la tauromaquia, perdona que sea tan pesado. Alberti, Villalón, Moreno Villa, Jorge Guillén, Salinas, Adriano del Valle, Bergamín, Pepín Bello, Vicente Aleixandre, Damas Alonso, José María Pemán, Rafael Lafón, Agustín de Foxá, Miguel Hernández. Continúo. Claro. Casi te lo vamos a preguntar al revés. ¿Había alguno que no le gustasen los toros en la generación del 27? Pues en la generación del 27 es difícil. En la del 98 hay alguno, pero en el 27 es el momento de mayor cercanía de la cultura con el mundo de los toros. Y también ahí es que hay una cosa que hay que recordar.
en toda la historia de la cultura española, yo creo que hay dos momentos que son extraordinarísimos de la cultura, no hablo de política, de la cultura. Uno es en Madrid hacia 1605, cuando coinciden, y además en un barrio de Madrid están allí cerca viviendo, pues Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, y todos además odiándose, como es lógico, propio de escritores. Pero eso no es un momento glorioso de España, ya ha empezado la decadencia de España, pero la cultura es que obedece a sus propias reglas, no lo pueden mandar los políticos. Y el otro momento es cuando acuden en el año 27 a Sevilla simbólicamente. ¿Por qué se llama Generación del 27? Porque acuden a Sevilla una serie de poetas a conmemorar el centenario de don Luis de Góngora. ¿Y por qué acuden? Pues porque hay un señor que se llama Ignacio Sánchez Mejías, que eran jóvenes, no tenían dinero, eran unos gamberros entonces, y prácticamente Ignacio los mete en el tren, les paga el viaje, les paga el hotel, los lleva a su casa de Pino Montano, les organiza allí una fiesta. Entonces, claro, es que olvidarse de eso, pues no tiene el menor sentido. De todas formas, ¿cuál es la coherencia de todo esto que estamos viendo? O sea, realmente aquí cada uno va sacando sus fobias. Urtasun saca su fobia antitaurina, Ángel Víctor Torres saca las fobias de Pedro Sánchez, que está todo el día con el francomodín, y les ha salido perdona la expresión, a Andrés, pero les ha salido el churro este. O sea... Sí, el tiro por la culata, es al revés. Hombre, yo creo que todo esto, hablando mínimamente en serio, pues esto lo que indica es una enorme ignorancia y un enorme sectarismo. Ya. Y además una enorme torpeza, porque simplemente con que si a él no le gustan los toros, pues simplemente habrá mencionado. Y por supuesto también junto a los poetas, los pintores, los arquitectos, los músicos, los toreros, Ignacio Sánchez Mejías, y ya está, y punto. Pero claro, hombre, yo pensaba que era una torpeza, pero una persona que conoce un poco más que yo ese mundo dice, no, es que él presume de eso, está haciendo méritos ante los suyos. Ya. ¿Comprendes? No, totalmente de acuerdo, decir, Andrés. Qué bien, cuando se vaya del ministerio, ¿qué quedará de él? Pues dirán, aquel que propuso pedir perdón a los países hispanoamericanos y aquel que quería cargarse la tauromaquia, y nada más. Bueno, y por el otro camino intentando vaciar los museos. Con Bueno, la historia esta de la... eso, claro, sí, un verdadero disparate. Hombre, también te comento mínimamente de Ignacio. Mira, era una figura verdaderamente extraordinaria, porque era un gran torero, discípulo de Joselito el Gallo, pero es que además, yo cuento siempre que si hubiera sido norteamericano hubiera habido muchas películas sobre él, porque es que hizo tantas cosas, era una persona muy inquieta, como decía mi maestro Damaso Alonso, era un culillo de mal asiento, o sea, era muy listo, no había estudiado nada, prácticamente nada, pero era listísimo y enormemente atractivo. Entonces, él llega a un momento que los toros, por mucho que le gusten y es su profesión, se le quedan pequeños, y entonces empieza primero a escribir, estrenar obras de teatro. Y estrena la primera obra de teatro probablemente en la española en la que se advierte la influencia de Sigmund Freud. Y estrena luego otra obra, esa Sin razón. Estrena luego otra que es un auto sacramental laico, como hacía Rafael Alberti. Bueno, hace toda clase de cosas. Es presidente de la Cruz Roja, era amigo del general Sanjurjo, que construyó un aeródromo. Bueno, hacía las crónicas de sus propias corridas. Una anécdota que ahora también, pues otra vez he vuelto a hablar de eso. Mira, torea en la feria de Valladolid por la tarde y por la noche, vestido con smoking, lee el fragmento, unos capítulos de una novela que se había perdido y que yo la encontré y la pude reconstruir. Se llama La amargura del triunfo. Y luego llega un momento, porque esta es la cuestión, se retira de los toros, hace mil cosas, y llega un momento que vuelve a los toros. ¿Y por qué vuelve? Pues mira, pues no se sabe. Unos dicen por alejar a su hijo, otros dicen, en definitiva, lo que yo creo que es más sencillo. Él aspiraba a ser como un héroe. Y él decía que en el siglo de oro él hubiera estado en los tercios o en América. Y que en el siglo XX en España la manera mejor de ser un héroe, una persona del pueblo, como es en definitiva, era ser torero. Entonces, torea esa tarde en Manzanares. Y hay una historia muy trágica, no me quiero alargar, pero si quieres te cuento un poquito la anécdota, porque a mí me la contó su íntimo amigo, su ahijado, que era Alfredito Corrochano, que toreaba con él.
esa tarde. Entonces, ¿cómo fue la muerte? Pues lo resumo. Mira, él recibe al toro en la faena de muletas sentado en el estribo. El toro le empuja con los cuartos traseros, lo tira al suelo, lo coge con los pitones, y perdón, que es una historia pues poco agradable, y lo lleva con la cogida hacia el centro del ruedo. Me decía Alfredito, dejó un enorme charco de sangre. Claro, bueno, el charco de sangre, la sangre derramada, dirá Federico García Lorca. Y luego, cuando llega al centro, entra al quite Alfredo Corrochano. Y desde los pitones del toro, que le ha propinado una cornada que va a ser mortal, le dice Ignacio con los ojos muy abiertos, no, por ahí no, Alfredito, que por ahí no me suelta, date la vuelta por el otro lado. Entonces, yo encontré en un periódico de la época una foto muy mala, muy antigua, donde se le ve con los ojos abiertos. Y eso es lo que impresionó más entonces. Hombre, siempre impresiona la muerte de un personaje famoso, pero sobre todo lo que llamó más la atención es la lucidez con que afrontó la muerte. Fíjate, dice Federico García Lorca, no se cerraron sus ojos cuando vio la muerte cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, etcétera. Y entonces, cuando muere Ignacio, pues resulta que escriben sobre él, como es lógico, pues todos sus amigos. Claro. Y lo que sucede es que García Lorca escribe probablemente el mejor poema elegía cojún, es decir, por un muerto, así comparable absolutamente a las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Probablemente el mejor poema, el que resume mejor a todo García Lorca. Pero no habla de un torero, es un torero, pero no dice que puso banderillas o que un capote, una muleta, no. Habla del ser humano que afronta con lucidez la muerte. Y claro, eso convierte a Ignacio en un personaje universal, porque ni tú ni yo, en fin, gracias a Dios, vamos a ponernos delante de un toro. Pero tú y yo, como todos, tenemos que afrontar la muerte, el momento de la verdad. Entonces, claro, con eso Ignacio se ha convertido en un mito en el mundo entero. Vamos, traducido, Andrés, que cuando apartan de esa celebración, de ese homenaje a la generación del 27, a Sánchez Mejías, lo que están es apartando el espíritu de la generación del 27. Sí. Absolutamente, es que no tiene sentido. Luego, bueno, es que todo es tan ridículo, porque después de eso ha dicho, no, yo no he hablado todavía con la familia Sánchez Mejías, tampoco he hablado con la familia Lorca. Mentira. Mentira por dos motivos. Primero, porque la familia Lorca está en la comisión. Y ya está. Y segundo, que para estar en la comisión supongo que les pediría permiso. Claro. O sea que es todo mentira. Y ya está. Hombre, lo que es bueno, digamos, es que con este motivo y gracias a este ministro que tenemos, oye, pues mucha más gente va a decir, oye, qué interesante. Y voy a leer ese poema que es absolutamente extraordinario, uno de los más grandes poemas españoles de toda la historia, sin duda ninguna. Y que es un poema, hombre, complicado, interesantísimo, con muchas metáforas, pero sobre todo que lo que presenta es, bueno, el retrato de un héroe. Mira, yo me acuerdo, creo que me sé de memoria un poquito, perdona si os doy la lata, dice, no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza. Fíjate qué bonito es eso, que se ha dicho, es la mejor definición de un héroe andaluz. Roma andaluza. Es decir, la razón y la pasión. Bueno, el colmo, tener todas las cosas, le doraba la cabeza. Y luego va diciendo, exactamente igual que hizo las exclamaciones que hacía Jorge Manrique de su padre, decía, qué amigo de sus amigos, qué enemigo de enemigos, qué león. Pues aquí dice, qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas. Fíjate que las espigas, que es lo más frágil que hay, qué duro con las espuelas, es decir, con el caballo, la potencia viril, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Bueno, yo eso lo he estudiado un poco, ¿y qué es lo que quiere decir? Que Ignacio era el modelo de varón que sabe dar a cada uno lo suyo. Era gran torero en la plaza, era duro con unos, blando con otros, es decir, que encarnaba lo que se llamaba, lo decían los romanos, la equidad.
no la justicia ciega. Entonces ha convertido a Ignacio en un mito. Mira, a mí me llegan con cierta frecuencia, pues testimonios, sabes que en el mundo entero se siguen ahora, pero hoy mismo, se siguen componiendo poemas, músicas, ballets, películas, y mucha gente me dice, bueno, este personaje no existió, ¿verdad? Se lo inventó García Lorca. Y claro que existió, bueno, hemos tenido la suerte de que es un personaje extraordinario. Entonces, pues bueno, en fin, Ignacio Sánchez Mejías quedará ahí en lo más alto, al nivel máximo de la cultura española, y de Urtasun pues se recordarán solo dentro de poco pues una serie de disparates ridículos. Andrés, ¿qué hacemos con esta gente? Es que de ridículo en ridículo hasta el desastre final. Luchar cada uno en su terreno. Hombre, sobre todo decir la verdad. Mira, la verdad os hará libres. Pues bueno, oye, si yo acepto muchísimo, ¿a alguien no le interesan los toros? Pues claro. Yo le voy a imponer eso a nadie. Ahora, olvidarse de Ignacio Sánchez Mejías y de la tauromaquia a la hora de hablar de la generación del 27 es un pecado de ignorancia capital y de sectarismo total. Claro, le debemos esa foto que todos hemos visto, de donde nace en Sevilla esa generación del 27. No sé si también se han olvidado de José María de Cosío. Sí, claro. Bueno, es que era uno de sus grandes amigos y también, fíjate que escribió sobre él también Miguel Hernández, porque Miguel Hernández cuando viene a Madrid no tiene dinero, lo pasaba muy mal y entonces Cosío, que tenía dinero, lo contrató para que escribiera algunas biografías de toreros que aparecen en los toros de Cosío. Por ejemplo, la biografía de Tragabuches. Lo sabemos porque lo cuenta él. Entonces, que era una figura que estaba en el centro de toda la cultura en ese momento. Y además, otra cosa también, que piensen que la generación del 27, mi amigo José Carlos Mainera acuñó ese término, la edad de plata. Claro, es que es muy importante. Es que tuvo el premio Nobel Vicente Aleixandre, claro. Bueno, yo hablé entonces cuando le dieron el premio Nobel con el secretario de la Academia Sueca, Arthur Lundskid, y le pregunté, si hubiera vivido Federico García Lorca hubiera tenido el premio Nobel, me dijo, sin duda ninguna. Claro, y eso a lo mejor lo hubiera salvado de la muerte. Bueno, pues mira, nos ha quedado pues un poema absolutamente extraordinario, las cumbres de la literatura española, las cumbres de la poesía. Entonces eso, quiera o no, el señor Urtasun está ahí, y es que negar la realidad, en fin, es una cosa muy lamentable. Ahora, es verdad lo que tú decías, Andrés, que hacen una mezcla de todo, una mezcla y meten en una turmis el sectarismo, las barbaridades. Es que da risa, sobre todo que tiene que ver eso con Franco, ni con los años de paz, ni con nada. Oiga, no hable usted de lo que pasaba en el año 27, en el año 34, pues la República y las cosas buenas y las cosas malas. También lo que es absurdo es esta beatificación que tenemos de una república ideal donde todo era, bueno, es que eso, vamos, históricamente no tiene paz. Es un error absoluto. Ahora había cosas pues muy importantes, por supuesto, culturalmente, y ahí estaba Ignacio. Además es que Ignacio era, fíjate, yo un poquito lo sé, he hablado con mucha gente, Ignacio le pasaba una cosa, que es que tenía un atractivo personal muy grande, y era el amigo de todos. Porque ahora decimos la generación del 27 es la generación de la amistad. Bueno, sí, de la amistad, pero bueno, pero los poetas siempre, en fin, Alberti y Lorca, pues bueno, lógicamente Lorca tuvo más éxito en el teatro que Alberti, y entonces Ignacio era de una simpatía arrebatadora con los hombres y con las mujeres. Y también otra cosa que no he contado, bueno, que para la cultura española es importantísimo, tuvo una relación con la argentinita. Anda. Dio una conferencia sobre la tauromaquia en la Universidad de Columbia de Nueva York. Y entonces con la argentinita organizó un espectáculo que se llamaba Las calles de Cádiz. Entonces contribuyó decisivamente Ignacio, junto con Federico García Lorca, junto con Manuel de Falla, con la Argentina, con la argentinita, con Vicente Escudero, a una cosa fundamental, que es que en ese momento el cante y el baile popular español, lo que solemos llamar flamenco, que hasta entonces era algo, en fin, un poco despreciado por las élites culturales, se impone en el mundo civilizado entero. Y entonces en Londres, en Nueva York, en París, pues hay espectáculos flamencos. Pues ahí estaba Ignacio también. Fíjate si era un personaje con curiosidades múltiples. Bueno, Andrés, que es la España, sí, es la España que nos ha tocado vivir. Apartan y pisotean a Sánchez Mejías y luego le dan el nombre Almudena Grandes a la estación de Atocha.
es lo que nos ha tocado vivir. Andrés, que ha sido todo un placer. Encantado. Un abrazo, pues querido. Un completo placer. Un abrazo, Andrés. Un abrazo, gracias. Adiós, adiós. Adiós, Andrés. Voy a recomendar su reciente libro, Las 100 mejores poesías taurinas, 100 poemas de 78 autores nacionales e internacionales. Es que Andrés Amos ha publicado más de 150 libros. Uno de ellos, Ánimo, precisamente... Empieza por el primer Urtasun. Todo es empezar, tú no te preocupes. El que se titula solo Ignacio Sánchez Mejías, porque luego, como bien ha explicado Andrés, tiene otros 3. Ese se publicó en el año 1998 por Alianza Editorial. Mi hijo, que es muy taurino, el mediano, tiene el libro de Amorós de explicación de la tauromaquia. ¡Qué bueno! Sí, se lo pidió para unos reyes, literal, ¿es verdad? Sí, me vino un día y digo, sí, claro, por supuesto. Pero está hecho, se lo pedimos a Melchor, totalmente. que te lo trae. Vamos. Que no es tan sectario como Urtasun, los Reyes Magos. Ya te digo yo quién lo trae. Bueno, venga, vamos allá. No va a ser que tengamos público infantil. ¡Viva la magia! Bueno, pues que se nos ha acabado la semana, Nuria. Ya, madre mía, qué semana. Vaya semana. Ya unos duermen más tranquilos que otros. Ahora, fíjate, fuimos a Zaragoza, nos trajeron ahí regalos de la Virgen del Pilar. Montasteis? Oye, nosotros le pedimos nuestros deseos a la Virgen del Pilar y al día siguiente Ábalos y Colda a prisión. Toma ya. Así que hay que tener más fe. Y hay que volver a Zaragoza entonces. Ya te digo. Pero bueno, danos un pequeño respiro, que vamos, lo que dormimos sin nada, pariente el tío ninguno, como decía mi abuela. Bueno, que les dejamos ya. La semana que viene, ya saben, el lunes, por supuesto, aquí estaremos. Les recuerdo, para el que se quiera animar, que hay manifestación el día 30, es decir, el domingo, manifestación, Templo de Devot, a las 12 horas de la mañana, obviamente. Mafia o democracia. Cada uno que vaya con el argumento que quiera, pero hay uno que es absolutamente central y absolutamente indiscutible. Hay que conseguir echar a este señor de la Moncloa por medios legítimos, evidentemente, y democráticos. Esta no es la España que queremos. A Pedro Sánchez me refiero, pero a poder ser lo antes posible. Que les dejamos, el lunes aquí estamos. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.